en la primera mitad del siglo XX, cuando las calles de Newark hervían con el caos de una nación en transición. Un niño recién llegado de Italia caminaba entre los vendedores ambulantes, los inmigrantes exhaustos y los veteranos de guerra que intentaban reconstruir una vida que la historia ya les había arrebatado. Rugerio Boiardo no parecía diferente de los demás. Pequeño, silencioso, de ojos penetrantes, su presencia casi se perdía entre la multitud de familias italianas que intentaban adaptarse a un país que prometía libertad y oportunidades, pero que también exigía fuerza, astucia y, sobre todo, la capacidad de no desaparecer entre las sombras. Aunque nadie lo sabía aún, aquel niño iba a convertirse en una figura que incluso la mafia prefería no mirar directamente. Pero por ahora era solo un inmigrante más, caminando entre calles que no tardarían en convertirse en su reino. Los Boiardo llegaron de Nápoles con poco dinero y con el peso del viejo continente aún adherido a sus ropas. Eran parte de una oleada de italianos que buscaban escaparse de la pobreza, del hambre, de la violencia política y de la ilusión rota de una patria que había dejado de protegerlos. Newark no los acogía con suavidad. Era una ciudad dura, viva, impredecible. Allí convergían culturas que competían entre sí, pandillas étnicas que buscaban supremacía en barrios fracturados y una policía que rara vez se interesaba por lo que ocurría detrás de las casas hacinadas. En ese entorno, donde la justicia era un lujo y la supervivencia un arte, Rugerio entendió que el mundo se dividía en dos clases de personas, los que obedecían y los que mandaban. Él, incluso siendo niño, jamás estuvo destinado a obedecer. Aunque nunca fue el más alto ni el más imponente, la presencia de Rugerio hacía que otros niños se apartaran cuando él caminaba por la calle. Tenía un silencio inquietante, un tipo de calma que no correspondía a su edad. Algunos decían que parecía escuchar cosas que los demás ignoraban. Otros, que su mirada ya cargaba una ferocidad que asustaba. Pero lo que realmente lo distinguía era su capacidad para observar sin ser detectado, para anticipar el peligro, para comprender las dinámicas invisibles que gobernaban un barrio. Rugerio no era un niño cruel, pero tampoco era dócil. Tenía un entendimiento casi instintivo de la jerarquía, una habilidad extraña para prever conflictos y una tendencia a proteger su orgullo con una determinación que rozaba la obsesión. Su adolescencia coincidió con un momento clave en la historia de Estados Unidos: la ley seca. Cuando la prohibición transformó el alcohol en oro líquido, Newark se convirtió en un tablero de guerra silencioso. Los gánsteres funcionaban como empresarios improvisados que controlaban el tráfico de licor, y los bandidos menores actuaban como soldados ambiciosos que querían ascender. Rugerio no tardó en recorrer ese camino. Su entrada al crimen no fue inmediata, pero sí inevitable. Primero ayudó a contrabandistas locales, luego actuó como mensajero, y muy pronto empezó a entender que el dinero fluía hacia quienes sabían combinar la disciplina con la audacia. Lo más sorprendente era que no buscaba fama ni gloria. Buscaba control. Su ambición era silenciosa, casi fría. Una ambición que se escondía detrás de una sonrisa cortés y unos modales refinados que desconcertaban incluso a sus propios jefes. No tardó en llamar la atención de figuras peligrosas dentro del crimen organizado. En aquellos años, la mafia italiana estaba dividida entre viejas familias sicilianas y nuevas generaciones hambrientas de poder. Rugerio, aunque napolitano, no se alineó automáticamente con ninguna facción. Jugó un juego más inteligente. Se volvió indispensable para todas. Entendía el valor de la lealtad, pero también comprendía que la lealtad más útil era aquella que se podía negociar.
Su habilidad para mediar disputas, para manejar negocios en la sombra, para castigar sin mancharse las manos, hizo que los jefes lo observaran con el tipo de respeto que solo se reserva a los hombres capaces de construir imperios sin levantar la voz. Fue así como, lentamente, empezó a surgir el apodo que marcaría su vida. The Boot, la bota, un nombre que evocaba tanto firmeza como violencia, tanto elegancia como brutalidad. La vida familiar de Rugerio era una contradicción fascinante. Mientras construía su reputación en las calles como un hombre implacable, en su hogar mantenía la fachada de un patriarca tradicional, protector, disciplinado, devoto de su linaje. Su casa reflejaba la dualidad de su alma. Por un lado, jardines perfectamente cuidados, símbolos de poder y estabilidad. Por otro, estructuras subterráneas, habitaciones ocultas, rincones donde la ley no tenía acceso. Aquellas paredes no solo contaban su historia, advertían sobre ella. The Boot vivía con un pie en el respeto social y otro en el infierno, y sabía exactamente cómo equilibrar ambos mundos. Newark, durante aquellos años, era un epicentro de tensiones. La pobreza generaba crimen, el crimen generaba poder, y el poder generaba alianzas y traiciones. Rugerio se acomodó en medio de ese caos como si hubiera nacido para gobernarlo. Mientras otros hombres actuaban por impulso, él actuaba por cálculo. Mientras otros buscaban reconocimiento, él buscaba permanencia. Y mientras otros morían jóvenes por la violencia que no sabían controlar, él dominaba esa violencia con una precisión quirúrgica que hacía temblar incluso a los hombres que juraban no temer a nadie. Boiardo nunca fue el típico mafioso ruidoso y ostentoso. Era un príncipe oscuro que gobernaba desde la sombra, con un estilo que mezclaba cortesía antigua y amenaza implícita. En ese periodo surgieron los primeros mitos alrededor de su figura. Historias de enemigos que desaparecían sin rastro, rumores de castigos que parecían sacados de otra era, susurros sobre una fortaleza oculta en su propiedad donde los traidores contemplaban su último amanecer. Muchos exageraban, pero había algo peor que las exageraciones, las historias reales, porque algunas eran tan brutales, tan calculadas, tan meticulosamente ejecutadas, que incluso los que odiaban a The Boot se negaban a relatarlas por miedo a invocarlo. Rugerio había entendido lo que muy pocos entendían. El terror era una moneda más poderosa que el dinero, y él la utilizaba con precisión de maestro. Sin embargo, lo que diferenciaba a Boiardo de otros criminales no era su capacidad para inspirar miedo, sino su capacidad para inspirar orden. Su ascenso no fue un caos de asesinatos impulsivos. Fue una construcción paciente, un edificio moralmente retorcido pero estructuralmente perfecto. Cada alianza que formaba era pensada. Cada enemigo eliminado era necesario. Cada movimiento estaba diseñado para estabilizar su dominio. En un mundo donde los hombres perdían la cabeza por ambición, él la mantenía fría como el acero. Y era esa frialdad, más que su violencia, la que lo convertiría en una leyenda. Al final de esta primera etapa de su vida, Rugerio dejó de ser un inmigrante con hambre de oportunidades y se transformó en un hombre que no solo alcanzó el poder, sino que lo administraba con una mezcla inquietante de elegancia y crueldad. Newark no solo lo había criado, lo había formado como un arma, y aunque todavía estaba lejos su alianza definitiva con la familia genovese o el reinado absoluto que ejercería durante décadas, ya se podía sentir en el aire que un nuevo tipo de líder criminal había nacido. Uno que no gritaba, no presumía, no temblaba.
uno que caminaba con la seguridad de quien sabe que el mundo entero puede inclinarse si él lo ordena. Y mientras las calles seguían rugiendo con el ruido de un país en transformación, el nombre de Ruggerio Ricci de But, boyardo, empezaba a circular con un respeto y un temor que solo aumentarían con los años. Su historia apenas comenzaba, y lo peor, o lo mejor, todavía estaba por llegar. La verdadera transformación de Ruggerio Boyardo comenzó el día en que Newark dejó de ser para él un simple escenario caótico y se convirtió en un tablero que debía aprender a controlar pieza por pieza. La prohibición estaba en pleno auge y el país estaba dividido entre quienes obedecían la ley y quienes la moldeaban a su conveniencia. Pero había una tercera clase de hombres, los que la rompían con estilo, con inteligencia y con un sentido del orden propio. Ruggerio entendió desde temprano que la violencia por sí sola era ruido, y que el ruido moría rápido. Lo eterno era la autoridad silenciosa. Así comenzó su inmersión en el mundo que definió su destino. No entrando de manera abrupta, sino con pasos calculados, casi invisibles, que lo convirtieron en un actor indispensable sin que nadie pudiera señalar cuándo, exactamente, lo había logrado. Su transición del chico de los recados al hombre que nadie quería enfadar fue tan sutil como inevitable, marcada por decisiones que parecían pequeñas, pero que iban construyendo un camino que muy pronto otros seguirían, ya no por respeto, sino por miedo. En los barrios italianos, el crimen organizado no era una opción inmoral. Para muchos era la única vía para ascender en una sociedad que aún veía a los inmigrantes como mano de obra desechable. Ruggerio observó esto con una claridad que otros hombres de su edad no tenían. Mientras muchos se perdían en rivalidades inútiles o en borracheras nocturnas, él estudiaba el flujo del dinero, la lógica del contrabando, la forma en que las lealtades nacían y se destruían en cuestión de horas. Cada detención, cada ajuste de cuentas, cada conflicto entre pandillas era para él un estudio meticuloso del comportamiento humano. No quería ser un matón más, ni un sicario anónimo. Él quería ser el arquitecto del orden en un mundo diseñado para el caos. Y esa visión, que otros considerarían arrogante o delirante, era precisamente lo que lo separaría del resto de criminales de su generación. A finales de los años 20, cuando las operaciones de licor ilegal comenzaban a profesionalizarse, los jefes locales notaron que había un joven que no solo obedecía instrucciones, sino que comprendía el propósito detrás de ellas. Ruggerio no necesitaba explicaciones, intuía la estrategia. En un entorno donde la mayoría buscaba la próxima oportunidad rápida, él buscaba la estructura que sustentaba esas oportunidades. No era el más fuerte ni el más temerario, pero era el más confiable. Y en un negocio donde la confianza valía más que una bala, ser confiable era poder. Los viejos capos comenzaron a enviarlo a resolver problemas delicados, disputas entre proveedores, negociaciones con contrabandistas judíos, ajustes con policías corruptos. Siempre volvía con el conflicto resuelto y con un informe preciso, casi clínico, que demostraba no solo eficacia, sino visión. Una de las primeras historias que cimentó su reputación se originó en un almacén donde dos bandas italianas discutían sobre un cargamento de whisky canadiense. Las tensiones estaban por estallar cuando Ruggerio intervino. No gritó, no amenazó. Simplemente observó, analizó y dictó una solución que dejó satisfechas a ambas partes, manteniendo el equilibrio que evitó una guerra innecesaria. La habilidad de imponer calma sin recurrir a la violencia inmediata sorprendió a todos los presentes. Ese día, varios hombres que nunca habían oído su nombre regresaron a sus barrios diciendo que en Newark
había aparecido un joven con un cerebro tan afilado como un cuchillo napolitano. La fama real había comenzado no con un asesinato, sino con una mediación brillante. Y sin embargo, lo que más inquietaba a quienes lo rodeaban era que su serenidad parecía esconder una ferocidad perfectamente contenida, lista para liberarse si la situación lo exigía. Pero el ascenso en el mundo criminal nunca es puramente intelectual. Había ocasiones en que el diálogo no bastaba, y Rugerio lo sabía. También sabía que la violencia es un lenguaje, y como cualquier idioma, se puede usar torpemente o con maestría. Él optó por lo segundo. Cuando un subordinado traicionó a la organización y amenazó con colaborar con autoridades, los jefes esperaban que Rugerio reaccionara de manera impulsiva. En cambio, planificó el castigo con una precisión que heló la sangre de quienes presenciaron el resultado. No se trataba de crueldad sin sentido. Era una lección meticulosamente diseñada para asegurarse de que nadie volviera a cometer la misma falta. Ese equilibrio entre elegancia y brutalidad se convertiría en su marca personal. La capacidad de ejercer violencia sin perder la compostura, como si fuese un deber necesario, no un acto impulsado por la emoción. Era el tipo de hombre cuya calma resultaba más aterradora que los gritos de otros criminales. Su ascenso coincidió con el colapso gradual de muchos jefes inmigrantes que no lograron adaptarse al nuevo orden del crimen organizado en Estados Unidos. Mientras las viejas costumbres europeas chocaban con la ambición de una generación nacida en América, Rugerio desarrolló un híbrido perfecto: la disciplina tradicional napolitana combinada con la audacia pragmática americana. Sabía cuándo insistir en el honor, cuándo negociar, cuándo intimidar y cuándo desaparecer del panorama para permitir que otros se desgastaran solos. Sus aliados crecían, sus enemigos desaparecían, y su nombre comenzaba a mencionarse en círculos que, hasta entonces, le habrían parecido inalcanzables. Pero en lugar de perderse en la arrogancia, seguía cultivando su aire de cortesía, ese comportamiento casi aristocrático que contrastaba con el mundo en el que se movía. Para entonces, ya había llamado la atención de figuras pesadas de Nueva York, hombres cuyo poder se extendía mucho más allá de Newark. Y aquí es donde Rugerio demostró su verdadera inteligencia política. No se apresuró. No buscó impresionar a los capos de Manhattan. En cambio, fortaleció su imperio local, perfeccionó su red de contactos, consolidó su posición en todos los barrios italianos de Newark. Cuando finalmente los grandes jefes lo convocaron, lo encontraron no como un subordinado ávido de favores, sino como un señor en toda regla, dueño de un territorio sólido y de una reputación intocable. Las alianzas que forjó entonces definieron las décadas posteriores y lo colocaron en el asiento de mando de un imperio criminal que sobreviviría a crisis, traiciones y guerras internas. En aquellos años, hubo una figura que marcó profundamente su vida: su hijo, Anthony Tony Boy Boyardo. Desde joven, Tony Boy vivió bajo la sombra de un padre que imponía respeto incluso a los aliados más cercanos. Rugerio, sin embargo, no lo trataba como a un heredero automático. Era duro, exigente, crítico. Veía en su hijo no solo un sucesor potencial, sino una vulnerabilidad. En el crimen organizado los hijos no eran solo herencia, eran objetivos, y Rugerio, consciente de ello, moldeó a Tony Boy con una mezcla compleja de protección y disciplina que muchos interpretaron como crueldad. Pero para él era simple supervivencia. Nada debía poner en riesgo el linaje Boyardo. Nada debía manchar el nombre que tanto le había costado construir. A medida que consolidaba su poder, también consolidaba su capacidad de intimidación.
historias sobre su propiedad, una vasta finca que parecía una mezcla entre palacio y fortaleza medieval. Comenzaron a circular por Newark. Algunos la describían como un santuario de lujo, otros como una prisión disfrazada. Los rumores sobre habitaciones secretas, sótanos insonorizados y rituales de castigo empezaron a formar la leyenda de The Boot. No todo era cierto, pero tampoco todo era falso. Rugerio cultivaba esos rumores porque entendía que el miedo era más eficaz cuando se mezclaba con la duda. El misterio lo protegía mejor que cualquier arma. Al cerrar esta segunda etapa de su vida, Rugerio Ricci de Boot Boiardo ya no era simplemente un hombre en ascenso. Era la figura alrededor de la cual giraba el destino criminal de Newark. Sus aliados lo admiraban, sus enemigos lo temían, y sus subordinados lo obedecían como si obedecerlo fuera una ley natural. Había demostrado que la verdadera autoridad no se impone con fuerza bruta, sino con control emocional, inteligencia estratégica y una visión de largo plazo que pocos hombres poseen. Pero lo que aún no sabía era que su nombre estaba a punto de resonar en cada esquina del estado, que su poder se entrelazaría con el de la familia genovese y que su reinado marcaría Nueva Jersey durante generaciones. Lo que venía después no era solo expansión, era inmortalidad criminal y apenas estaba comenzando. La tercera etapa en la vida de Rugerio Ricci de Boot Boiardo comenzó cuando comprendió que el poder no se mide por lo que uno dice, sino por lo que uno hace que otros sientan. Y él había logrado algo que pocos hombres del crimen alcanzan, que su sola presencia cambiara la temperatura de una habitación. Newark, un territorio plagado de ambición, lealtades frágiles y violencia constante, se había convertido en su laboratorio. Allí perfeccionó sus métodos, descubrió sus límites y moldeó su identidad criminal con una mezcla única de sensibilidad estratégica y brutalidad meticulosa. No era un asesino impulsivo ni un jefe ruidoso. Era un relojero del miedo, un artesano de la dominación silenciosa. Cada decisión que tomaba tenía un propósito, y cada movimiento lo acercaba más a un tipo de autoridad que ningún otro capo había conseguido en Nueva Jersey. En ese punto de su vida, el mundo ya no lo moldeaba a él. Era él quien empezaba a moldear el mundo. Mientras otros hombres del crimen se desmoronaban en la tormenta de la Gran Depresión, Rugerio prosperaba. Leía el sufrimiento ajeno como un mapa. Cuando la gente tenía hambre, él ofrecía empleo. Cuando los negocios quebraban, él ofrecía protección. Donde la desesperación crecía, él insertaba su presencia como un salvador de última instancia. No era altruismo, era estrategia pura. Entendía que un hombre agradecido es útil, pero un hombre endeudado es leal. Así nació su sistema de influencia. Préstamos, favores, soluciones inesperadas para problemas que parecían insolubles. Cada favor entregado era una cuerda invisible que ataba a alguien a su nombre. Y lo más inquietante era que Rugerio no necesitaba recordarle a nadie su deuda. La gente lo recordaba sola, porque no pagarle a Ricci de Boot significaba arriesgar algo más que dinero. Significaba arriesgar la vida. La expansión de su poder coincidió con un periodo turbulento en el crimen organizado. Las guerras internas entre facciones italianas, las tensiones étnicas, los choques con pandillas judías, irlandesas y afroamericanas, y la desconfianza constante entre los propios jefes de la mafia. Fue en ese torbellino donde Rugerio demostró su verdadera grandeza. Mientras otros capos caían en trampas de orgullo, él se movía como un estratega político más que como un gánster común. Conocía la historia de Italia, entendía las divisiones entre clanes y sabía exactamente cuándo intervenir, cuándo retirarse, cuándo esperar y cuándo atacar.
No era un simple líder de barrio. Era un diplomático criminal cuya capacidad de negociación sorprendía tanto como su capacidad de violencia. Y esa dualidad, la mente fría del diplomático y la ferocidad precisa del verdugo, le permitió sobrevivir a batallas que habrían destruido a cualquier otro hombre. Fue durante este periodo que estableció su vínculo más profundo con la familia genovese, una de las organizaciones criminales más temidas e influyentes del país. La alianza no se forjó con promesas vacías ni discursos grandilocuentes. Se construyó a base de resultados. Cuando los genoveses necesitaban controlar territorios en Nueva Jersey, Ruggerio era el único hombre capaz de lograrlo sin que el caos consumiera la región. Cuando necesitaban disciplina, él la imponía. Cuando necesitaban silencio, él lo aseguraba. Con el tiempo, su territorio se convirtió en algo más que un área de operaciones. Era un bastión impenetrable donde incluso los capos de Nueva York caminaban con cautela. Y aunque formalmente respondía a los genovese, lo cierto era que muchos consideraban a Newark como un reino independiente cuyo trono pertenecía solo a él. Un reino que ningún forastero se atrevía a cuestionar. Mientras su influencia crecía, también lo hacía la leyenda alrededor de su propiedad en Livingston, una enorme finca que combinaba lujo y amenaza con una sutileza escalofriante. Desde afuera parecía un refugio aristocrático, con jardines cuidados, estatuas italianas y una casa principal digna de un empresario respetable. Pero dentro, según decían los rumores, existía otro mundo, túneles, habitaciones ocultas, sótanos reforzados donde los traidores desaparecían sin dejar rastro. Nadie podía confirmar la extensión real del complejo, pero todos coincidían en que entrar allí sin invitación era un viaje sin regreso. Lo más perturbador era que Ruggerio jamás desmentía los rumores, tampoco los confirmaba. Simplemente sonreía con la cortesía de un hombre que no necesita explicar su poder porque su poder habla por él. A medida que se consolidaba como uno de los líderes más importantes del crimen organizado en Nueva Jersey, surgió un aspecto fundamental de su personalidad que pocas personas comprenderían: su obsesión con el control emocional. Ruggerio creía que un hombre que pierde la calma pierde el respeto, y un hombre que pierde el respeto pierde el reino. Por eso cultivó una disciplina interna que lo volvió casi impenetrable. No gritaba, no maldecía, no se dejaba llevar por impulsos. Cuando castigaba, lo hacía con la serenidad de quien firma un documento. Cuando felicitaba, lo hacía con la misma mesura. Su frialdad se volvió un arma más poderosa que las pistolas de sus hombres. Porque mientras otros capos estallaban ante la traición, él actuaba con la precisión de un cirujano. Nunca castigaba de más, nunca castigaba de menos. Castigaba exactamente lo necesario para que el mensaje llegara a quien debía llegar. Y ese tipo de equilibrio, tan difícil de lograr, era lo que lo convertía en un líder casi mítico. En paralelo a su disciplina emocional, también desarrolló una intuición psicológica que le permitía entender a sus hombres de manera inquietante. Sabía quién era ambicioso, quién era débil, quién era leal y quién sería un traidor en potencia. Manejaba a cada uno como si fueran piezas de un tablero vivo, ajustando sus posiciones según sus necesidades estratégicas. Con algunos era paternal, con otros era frío, con otros era estrictamente profesional. Nunca trataba a dos hombres de la misma manera, y esa capacidad de adaptación emocional lo hacía impredecible e incontrolable. Nadie sabía realmente qué esperaba de ellos, pero todos sabían que era mejor cumplir antes de que él tuviera que explicarlo. Fue en este periodo cuando su hijo, Tony Boy,
empezó a participar en operaciones cada vez más importantes. Rugerio observaba cada uno de sus movimientos con una mezcla de orgullo y temor silencioso. Sabía que el camino que él había elegido era demasiado peligroso para un joven impulsivo, pero también entendía que la mafia no perdonaba a sucesores débiles. Así que endureció a su hijo con una brutalidad calculada. No para destruirlo, sino para prepararlo, para enseñarle que el poder no se hereda, se conquista. Y aunque muchos criticaron a Boyardo por la dureza con la que trataba a Tony Boy, lo cierto es que el crimen organizado no era un reino para príncipes mimados. Era un imperio para hombres capaces de caminar entre lobos sin ser devorados. Durante estos años, Rugerio se convirtió no solo en un líder, sino en un símbolo. En los barrios italianos, los hombres lo mencionaban con una mezcla de respeto y superstición. En las estaciones de policía, su nombre generaba silencio. Entre las familias mafiosas, su reputación cruzó estados, y en su propia ciudad, la línea entre realidad y mito se desvaneció. Había quienes juraban que tenía pactos oscuros, otros que nunca dormía, otros que podía olfatear la traición a kilómetros. Y aunque muchas de esas historias eran imposibles, lo cierto era que todas tenían un punto en común. Expresaban una verdad emocional. Rugerio, Richie Debut. Boyardo era un hombre que había aprendido a moldear la oscuridad y a convertirla en poder. Al final de esta fase, ya no era solo un capo regional ni un intermediario valioso para Nueva York. Era una institución criminal en sí mismo, un fenómeno social que había logrado lo que muy pocos logran en cualquier forma de liderazgo, que su presencia perdurara incluso cuando no estaba presente. Sus decisiones definían el destino de cientos de hombres. Su palabra determinaba vida o muerte. Su historia comenzaba a trascender la lógica común del crimen. Y lo más fascinante y aterrador era que Rugerio no había alcanzado su punto más alto. Lo mejor, lo peor, lo inolvidable, estaba a punto de comenzar. Cuando Rugerio, Richie Debut, Boyardo, entró en la etapa más peligrosa y decisiva de su carrera criminal, ya no era simplemente un jefe respetado. Era un símbolo viviente de poder, un nombre que se murmuraba en voz baja incluso entre mafiosos curtidos en años de violencia. Pero ningún reinado criminal se sostiene eternamente sin enfrentar un clímax, un punto en el que todas las fuerzas, lealtad, traición, familia, ambición, miedo, chocan de frente. Para Boyardo, ese momento llegó cuando la mafia americana se preparaba para una de las épocas más intensas de su historia. El ascenso definitivo de las 5 familias, las purgas internas, la consolidación del orden que Charles Lucky Luciano había diseñado, y el inevitable derramamiento de sangre necesario para mantenerlo. Era el inicio de un periodo en el que cada decisión podía significar el fin de su legado o la consolidación de un imperio eterno. Y Rugerio, con su intuición casi profética, sabía que pronto habría que elegir entre matar o morir, aunque hacerlo significara una transformación irreversible en su alma. Nueva York ardía bajo el peso de los ajustes de cuentas entre familias, y Nueva Jersey se convirtió en terreno indispensable para expandir operaciones. Los genoveses necesitaban un hombre que supiera gobernar sin hundir la región en el caos, y nadie era más adecuado que Debut. Pero el poder nunca llega sin un precio. La presión para imponer disciplina, castigar traidores y reorganizar territorios exigió un nivel de violencia quirúrgica que incluso él no había ejercido antes. Durante esos años, Boyardo dejó de ser solo un estratega y se convirtió por primera vez en un verdugo personal. No porque disfrutara del acto, aunque algunos creían eso,
sino porque comprendía que la autoridad que no se defiende con sangre se derrumba con rapidez. Su reinado sobre Newark estaba siendo puesto a prueba por fuerzas externas e internas, y la fragilidad de sus alianzas se hacía evidente. Había llegado el momento en que la mentira, esa identidad paralela que él había construido a base de silencios y favores, necesitaba ensuciarse las manos para sobrevivir. Una de las tensiones más significativas surgió con una facción emergente que intentó desafiar su autoridad en el condado de Essex. Eran hombres jóvenes, impulsivos, influenciados por el estilo más agresivo y ostentoso que algunos capos de Nueva York empezaban a mostrar. Estos rivales no entendían el lenguaje de la diplomacia ni la paciencia que Ruggerio consideraba esenciales. Confiados en su número y su audacia, comenzaron a interceptar cargamentos, presionar negocios protegidos por los Boyardo y enviar mensajes públicos que amenazaban con desestabilizar su equilibrio. Ruggerio, en lugar de reaccionar con furia, observó, analizó, esperó, porque sabía que la violencia apresurada crea mártires, mientras que la violencia precisa crea silencio. Así que dejó que sus enemigos se sintieran cómodos, que creyeran que tenían ventaja. Solo cuando la confianza de aquellos hombres alcanzó su punto máximo, Richie the Boot salió de la sombra como un lobo que finalmente decide mostrar los dientes. La forma en que resolvió aquella insurrección se convirtió en una de las historias más aterradoras de su legado. No dio órdenes generales ni envió a sus hombres a arrasar las calles. En cambio, eligió atacar en puntos específicos, eliminando a los líderes más estratégicos con una frialdad que recordaba a un cirujano amputando solo lo necesario para detener una infección. Uno por uno, los cabecillas desaparecieron. Algunos tardaron días en ser encontrados, otros jamás aparecieron. Y los pocos supervivientes comprendieron un mensaje inequívoco. Desobedecer a Boyardo no solo era un acto suicida, era un acto que no dejaba cadáver. El impacto psicológico fue tan devastador que ninguna otra facción se atrevió a cuestionarlo por años. De ese episodio nació otra capa de su mito, una que incluso sus aliados preferían no mencionar, que en su finca existía una habitación final, un espacio donde los traidores eran juzgados solo por él. Y aunque nadie podía confirmar la existencia real de ese lugar, todos actuaban como si fuera cierto. Ese era el verdadero poder de Richie the Boot: convertir el rumor en ley. Mientras la violencia se intensificaba en las calles, dentro de su imperio surgió un desafío más íntimo y doloroso: la conducta impredecible de su propio hijo, Tony Boy. La relación entre ambos había sido siempre una mezcla de amor duro, disciplina implacable y expectativas imposibles. Ruggerio quería forjar a su heredero como a un soldado perfecto, capaz de responder a los desafíos del futuro. Pero la presión, el peso del apellido y el deseo de impresionar a su padre empujaron a Tony Boy hacia una vida de excesos. Su comportamiento imprudente empezó a generar fricción dentro de la organización, y muchos temían que su impulsividad pudiera desencadenar conflictos innecesarios. Ruggerio se encontró entonces ante un dilema que ningún capo desea enfrentar: ¿cómo corregir a su propio hijo sin debilitar su autoridad ni destruir la herencia que tanto había construido? La tensión entre ambos se convirtió en una herida abierta que influiría en muchas de las decisiones posteriores de Richie the Boot. La paranoia comenzó a expandirse entre las familias. La década de 1930 fue un periodo donde la confianza era un lujo y la traición una certeza. Agentes federales infiltrados, soplones desesperados y alianzas inestables generaban un ambiente donde nadie podía dormir tranquilo.
Para un hombre tan obsesionado con el control como Ruggerio, este clima era tanto un reto como una oportunidad. Sabía que los errores ajenos fortalecían a quienes sabían aprovecharlos. Y él sabía. Mientras muchos capos caían por confiar en aliados equivocados, Ruggerio intensificó su sistema de vigilancia interna. No confiaba ciegamente en nadie, ni siquiera en sus hombres más cercanos. Su disciplina emocional se volvió más rígida, y su capacidad para detectar mentiras rozaba lo sobrenatural. Había noches en que caminaba por los pasillos de su finca con la sensación de que el peligro estaba en el aire. Pero cada mañana se despertaba con la misma serenidad calculada, listo para enfrentar el día como si tuviera todo bajo control, aunque en su interior supiera que el equilibrio se volvía más frágil con cada semana. El punto decisivo de esta etapa llegó cuando los genovese, enfrentando problemas internos y amenazas externas, necesitaron una demostración de fuerza en Nueva Jersey. No un enfrentamiento caótico, sino un acto simbólico que reafirmara su presencia, y a quien recurrieron para liderarlo sino a Richie DeBoot. Lo que siguió fue un episodio tan controvertido como legendario, una operación nocturna donde un traidor de alto perfil, un hombre que había movido información a los federales y que planeaba huir antes de ser descubierto, fue capturado y llevado a la finca Boyardo. Allí, según las versiones más repetidas, Ruggerio lo enfrentó personalmente, no con gritos ni golpes, con preguntas, con silencio, con una mirada que desarmaba cualquier intento de mentira. Cuando el traidor finalmente confesó, no lo mataron sus enemigos. Lo mató el peso insoportable de haber traicionado a un hombre que nunca perdonaba. Ese episodio se convirtió en la cúspide de su mito. Había cruzado un umbral. Ya no era solo un jefe. Era la encarnación de la justicia oscura de Newark. Pero el clímax de su reinado no se limitó a la violencia. También hubo decisiones que mostraron la humanidad que intentaba ocultar. Cuando su esposa enfermó gravemente, Ruggerio se encontró dividido entre el deber criminal y la tragedia personal. Durante semanas, redujo su presencia en reuniones importantes y delegó operaciones clave. Sus hombres lo veían caminar por los jardines de su finca con una expresión que nunca antes habían presenciado: vulnerabilidad. Esa fragilidad temporal no debilitó su autoridad, la reforzó, porque los hombres comprendieron que incluso un gigante puede sufrir, pero no todos pueden seguir gobernando mientras lo hacen. Ese equilibrio entre dolor personal y responsabilidad criminal definió el punto más profundo de su humanidad. Una humanidad que él rara vez permitía que el mundo viera. Cuando este periodo culminó, Ruggerio había alcanzado algo que pocos líderes logran en cualquier esfera del poder. Había sobrevivido a su propio clímax. Había enfrentado desafíos internos, externos, familiares y personales sin perder el control. Había matado cuando era necesario, pero también había contenido su violencia cuando el orden lo exigía. Y sobre todo, había consolidado su papel como una figura indispensable para la mafia americana en su conjunto. Su reinado estaba lejos de terminar, pero el hombre que emergía de esta etapa ya no era solo un capo brillante. Era un hombre transformado por la sangre, la lealtad, la pérdida y el miedo. Un hombre que había demostrado que incluso la mentira, esa identidad oculta llamada DeBoot, podía aprender a matar con propósito. La historia que venía después sería menos explosiva, pero más oscura. Porque después de un clímax, siempre llega la caída, y todos sabían que cuando un hombre tan poderoso comienza a descender, arrastra a medio mundo consigo. Con el paso de los años, el imperio de Ruggerio, Richie DeBoot, Boyardo,
había alcanzado una estabilidad que parecía casi sobrenatural en un mundo donde la violencia permanente era la norma. Pero en el crimen organizado, la estabilidad nunca es sinónimo de seguridad. Más bien, es el silencio previo a un derrumbe. Y como ocurre con todos los hombres que suben demasiado alto, llegó un momento en que el propio diseño del poder, las alianzas, los pactos, los silencios cómplices, comenzó a volverse contra él. La hermandad que él había ayudado a sostener, la misma mafia que lo había elevado a la categoría de leyenda, empezó lentamente a devorarlo desde dentro. No por odio ni por traición directa, sino por algo mucho más peligroso: la inevitabilidad del cambio. Cuando la historia exige renovación, incluso los reyes más temidos descubren que su corona pesa demasiado como para seguir sosteniéndola en equilibrio. Para entender la caída gradual de Boiardo, hay que comprender primero cómo había logrado mantener su posición durante tanto tiempo. Su poder no se basaba únicamente en la violencia o el miedo, aunque ambos estaban presentes de manera contundente, sino en una red de estabilidad económica y política que él había tejido con paciencia durante décadas. Casinos clandestinos, préstamos, apuestas, extorsiones, lavado de dinero, influencia política en alcaldías y departamentos policiales. Todo formaba parte de una maquinaria precisa que funcionaba gracias a su astucia. Pero con el auge de nuevas generaciones de criminales, más agresivos y menos disciplinados, aquel equilibrio comenzó a agrietarse. Los jóvenes no veneraban la tradición como antes, no respetaban los viejos códigos y, peor aún, no temían lo suficiente. La violencia impulsiva y ruidosa empezó a reemplazar la violencia calculada que Boiardo había practicado siempre. Aquella falta de control lo desconcertaba, no porque no pudiera enfrentarse a ella, sino porque representaba un mundo que él ya no reconocía. A esta tormenta externa se sumó un conflicto profundo dentro de su propia organización. Muchos de sus hombres más antiguos comenzaron a cuestionar las decisiones de Tony Boy, cuyo comportamiento cada vez más errático amenazaba con poner en riesgo años de trabajo. Mientras Ruggerio intentaba manejar estas tensiones con mano firme, sabía que la lealtad de sus hombres ya no era tan sólida como antes. Algunos empezaron a reunirse en privado, otros se acercaron demasiado a capos rivales, y unos pocos incluso comenzaron a murmurar que Newark necesitaba sangre nueva. La palabra traición no aparecía jamás en las conversaciones, pero estaba presente en todas las miradas, y Ruggerio, con su intuición de cazador viejo, la sentía como una brisa fría en la nuca. Los hombres que él había moldeado con disciplina y miedo estaban envejeciendo, cansándose, y algunos incluso morían. Y los que llegaban detrás ya no se veían a sí mismos como discípulos, sino como sucesores potenciales. Mientras el ambiente interno se deterioraba, también lo hacía el externo, empezando por la presión de las fuerzas del orden. Durante décadas, la policía había tolerado, negociado e incluso colaborado con ciertas operaciones de los Boiardo. Pero llegó un momento en que la opinión pública exigió mano dura contra el crimen organizado. El FBI, más decidido que nunca tras el ascenso del crimen interestatal, comenzó a dirigir sus recursos hacia Nueva Jersey. Investigaciones secretas, micrófonos ocultos, agentes infiltrados y registros financieros empezaron a aparecer en cada esquina del imperio. Ruggerio entendió que no era solo una cuestión de policías intentando ascender profesionalmente. Era un cambio de época. El país había decidido de forma colectiva que la mafia debía ser frenada. Y aunque él seguía siendo un estratega formidable, no podía detener un cambio histórico con el mismo tipo de herramientas que usaba para detener traidores.
Fue en estos años cuando la paranoia, una compañera silenciosa que siempre había controlado, comenzó a crecer más rápido de lo que podía contenerla. Cada reunión se convertía en un examen, cada conversación en un rompecabezas emocional. Rugerio miraba a sus hombres con una mezcla de certeza y duda. Sabía quiénes lo respetaban, pero ya no estaba seguro de quiénes lo admiraban lo suficiente como para morir por él. Descansaba cada vez menos, escuchaba cada vez más, analizaba con obsesión cada detalle. Su silencio, antes signo de fortaleza, comenzó a volverse más duro, más frío, más distante, y esa distancia, más que la violencia o el crimen, fue lo que empezó a erosionar la lealtad de su entorno. Porque en el crimen organizado, un jefe que deja de parecer invencible empieza a parecer prescindible. Uno de los golpes más devastadores no vino del exterior ni de sus enemigos, vino de su propio cuerpo. El envejecimiento, ese enemigo silencioso que no respeta coronas ni pistolas, comenzó a minar su energía. Richie DeBoot nunca había sido un hombre joven en apariencia, pero siempre había sido fuerte, firme, implacable. Ahora se encontraba atrapado entre un futuro incierto y un pasado glorioso que pesaba demasiado. Su mente seguía afilada como un bisturí, pero su cuerpo ya no respondía como antes. Ciertas noches caminaba por su finca sintiendo el peso de los años sobre los hombros. Veía las sombras de su jardín como si fueran las sombras de los hombres que había perdido, de los aliados que ya no estaban, de los enemigos que había eliminado. Y en esos momentos de soledad profunda, Rugerio entendía que la mayor tragedia del poder no es perderlo, sino darse cuenta de que jamás se puede mantener para siempre. La relación con Tony Boy alcanzó su punto más crítico. El hijo, que durante años había luchado por demostrar que merecía heredar el imperio, se encontraba atrapado en sus propios demonios. Adicciones, decisiones impulsivas, alianzas mal elegidas, amistades peligrosas. Rugerio veía cómo cada error de su hijo provocaba una marca más en la estructura del imperio, y lo peor era que no podía castigarlo como castigaba a otros. La sangre, para él, tenía un valor que ni la mafia podía romper. Pero esa misma sangre estaba debilitando todo lo que había construido. Ver a Tony Boy perderse en su propia sombra fue el golpe emocional más fuerte que jamás se enfrentó. Y aunque nunca lo dijo, lo sentía en el fondo. Su imperio no iba a caer por culpa de un enemigo externo, sino desde el interior de su propio apellido. Al mismo tiempo, los Genovese, su mayor alianza y su mayor carga, comenzaron a presionarlo de formas cada vez más incómodas. Nuevos jefes, nuevas estrategias, nuevas necesidades. La mafia de Nueva York quería modernizarse, expandirse, moverse de maneras más agresivas, y Rugerio, cuya visión se basaba en la elegancia estratégica y el equilibrio, comenzó a chocar con las mentalidades jóvenes que veían el crimen como un espectáculo más que como un negocio. Surgió un choque generacional en el que él, por primera vez, no llevaba ventaja. Ya no era el único capaz de pensar como un general. Había nuevos cerebros, nuevos monstruos, nuevos lobos que no le debían nada. Y el respeto que antes era un reflejo automático empezó a convertirse en cortesía forzada. Para un hombre como él, la cortesía era peor que el odio, era un signo de que ya no era imprescindible. Todo alcanzó un punto de quiebre cuando una operación fallida, en parte por imprudencia de su hijo, en parte por soplones que jamás pudieron ser identificados, provocó que varios de sus hombres terminaran presos. Aquello fue interpretado por los genovese como una señal de debilidad. Por primera vez en décadas, algunos capos neoyorquinos consideraron intervenir Newark sin pedir permiso. Rugerio sintió el peligro como una punzada en el pecho.
Sabía que cualquier intervención externa sería una sentencia de muerte. Y también sabía que ya no tenía la fuerza ni la influencia absoluta para detenerla con la contundencia que hubiera usado años atrás. En ese instante, entendió la verdad más dolorosa para cualquier líder del crimen: que el poder nunca se pierde todo de golpe. Se pierden fragmentos pequeños, silenciosos, casi invisibles, hasta que un día ya no queda nada por defender. Cuando esta etapa de su vida llegó a su fin, Rugerio se encontraba en un estado que jamás hubiera imaginado. Un líder cansado, vigilante, rodeado de hombres que ya no sabían si lo temían o lo compadecían. Su reputación seguía intacta en las calles, pero dentro de los círculos criminales más altos, su influencia comenzaba a ser vista como un eco del pasado. Y aunque seguía siendo Richie DeBoot, el hombre cuya mirada había congelado a generaciones de criminales, también se estaba convirtiendo en una figura solitaria, encerrada en su propio mito. La hermandad que elevó su nombre se estaba transformando en la hermandad que amenazaba con devorarlo. Cada decisión que tomara a partir de ese momento lo acercaría un paso más, al final inevitable de todo imperio criminal: la pérdida del control. Y mientras el mundo seguía girando, Rugerio comenzaba a sentir que su verdadera batalla no era contra hombres armados, sino contra el tiempo mismo. El tiempo, el único enemigo que ni siquiera él podía intimidar. A medida que Rugerio Richie DeBoot Boyardo se adentraba en la etapa final de su reinado, el mundo que había dominado durante décadas comenzaba a transformarse a una velocidad que ni siquiera él podía controlar. La mafia americana, que alguna vez se había sostenido sobre un código rígido de honor, disciplina y silencio, estaba mutando en algo más ruidoso, más imprudente y, en muchos casos, más desesperado. El viejo orden que había permitido a figuras como Luciano, Costello y Genovese moldear la criminalidad en un sistema casi empresarial se estaba resquebrajando, y las nuevas generaciones no tenían ni el respeto ni la paciencia para mantenerlo. Rugerio, observando esta transición con la mirada fatigada pero aún afilada de un veterano, sabía que aquello no era una simple evolución. Era un desmoronamiento, y cuando las viejas estructuras tiemblan, los hombres que las sostuvieron suelen quedar atrapados en el derrumbe. Así comenzó la última fase de su historia, el intento desesperado y a veces sublime de mantener su imperio intacto mientras el mundo entero se fragmentaba bajo sus ortepiés. Los años habían dejado huellas visibles en él, pero lo más deteriorado no era su cuerpo, sino la red invisible de conexiones que había construido. Durante décadas, su palabra había sido ley, su autoridad había sido incuestionable y su presencia había bastado para prevenir guerras enteras. Pero ahora sus aliados morían o eran encarcelados, otros se volvían irrelevantes, otros simplemente ya no querían seguir el método Boyardo, ese equilibrio entre diplomacia y violencia quirúrgica que él había perfeccionado. Las nuevas mentes criminales buscaban competencia salvaje, sangre rápida, dinero inmediato. No entendían que la clave del poder no era la fuerza bruta, sino la continuidad, y esa pérdida de continuidad comenzó a desgastar no solo a su organización, sino también su espíritu. Rugerio había construido un imperio sobre reglas invisibles que solo él parecía comprender por completo. Pero ahora se encontraba rodeado de hombres que no sabían, o no querían, jugar bajo esas reglas. Era como si el tablero de ajedrez que había dominado durante toda su vida hubiese sido reemplazado de repente por un campo minado. Y en ese nuevo campo, incluso un maestro podía ser víctima del azar. El conflicto con Tony Boy alcanzó un nivel crítico que dejó cicatrices, incluso en los más antiguos seguidores de los Boyardo.
Las decisiones del joven eran cada vez más peligrosas, sus alianzas cada vez más inestables y su juicio cada vez más nublado por la necesidad de probarse a sí mismo como heredero legítimo. Para Rugerio, aquello era una tragedia silenciosa. Había pasado toda su vida construyendo un nombre que debía sobrevivirle, un legado que esperaba transmitir con la misma precisión que había utilizado para gobernar Newark. Pero cada error de Tony Boy añadía una grieta más al ascenso del apellido. Y aunque muchos en la organización esperaban que Debut tomara medidas drásticas, como habría hecho con cualquier otro subordinado, Rugerio no podía. El hombre frío y calculador que había enviado a la muerte a traidores sin pestañear era incapaz de destruir a su propio hijo. Esa contradicción interna fue, para muchos, el primer signo de que el poderoso boyardo había comenzado a derrumbarse emocionalmente. Y esa grieta emocional, más que cualquier operación fallida o traición interna, aceleró el deterioro de su imperio. Al mismo tiempo, surgió una amenaza inesperada: la política. Durante décadas, Rugerio había mantenido relaciones silenciosas con funcionarios locales, no porque necesitara favores constantes, sino porque entendía que el poder criminal sin protección institucional no puede sostenerse. Pero con el auge de movimientos reformistas, nuevas elecciones y una presión mediática creciente, muchos de sus aliados políticos comenzaron a distanciarse. Ya no era conveniente mantener vínculos con la mafia, especialmente con figuras de la talla de Boyardo, cuyo nombre era cada vez más mencionado en investigaciones federales. Esa pérdida de protección política no solo afectó sus operaciones, sino que lo dejó expuesto a ataques internos y externos que antes habrían sido impensables. Rugerio se encontró jugando un juego donde ya no tenía ventaja, un juego donde la ética pública, tan inestable y tan manipulable, comenzaba a pesar más que la lealtad privada. A medida que los federales cerraban el cerco, la paranoia adquirió una intensidad casi insoportable. No era el miedo a ser arrestado, había evitado prisiones reales durante décadas, sino el miedo a perder el control de su historia. Sabía que los agentes estaban reuniendo información, infiltrándose en las operaciones, grabando conversaciones. Y aunque no podía confirmar quién hablaba demasiado o quién había sido captado por micrófonos ocultos, sí sabía que la traición, tarde o temprano, vendría desde alguien cercano. Esa sospecha lo llevó a tomar medidas drásticas: reducir reuniones, incrementar la vigilancia, modificar rutas de comunicación, limitar el acceso a su finca. Era como si intentara contener una tormenta que él mismo sabía que ya estaba dentro de su casa. Su figura, antes imponente y serena, comenzó a verse más delgada, más cansada, más cargada de silencios, y esos silencios, que antes inspiraban miedo, ahora empezaban a inspirar preocupación. Pero lo más devastador de esta etapa fue la soledad. Por primera vez desde su adolescencia, Rugerio caminaba por su hogar con la sensación de que nada en su entorno era completamente suyo. Muchos de sus hombres habían muerto, otros estaban en prisión, algunos simplemente habían desaparecido. Las reuniones que antes llenaban habitaciones enteras ahora eran encuentros reducidos con rostros cansados que ya no creían en la eternidad del imperio. Y aunque su esposa seguía siendo un pilar emocional, su salud tampoco era la misma. La casa grande, que alguna vez había sido símbolo de poder, ahora parecía una catedral silenciosa, llena de ecos. Y Rugerio, sentado en su sillón preferido, contemplaba los jardines donde había celebrado tantas victorias y castigado tantas traiciones, preguntándose en qué momento exacto su vida dejó de ser un ascenso
para convertirse en una caída lenta e inevitable. Los genovese, percibiendo su desgaste, comenzaron a mover piezas sin consultarle. Operaciones nuevas en Newark, decisiones estratégicas tomadas desde Manhattan, hombres jóvenes enviados a su territorio sin pedir permiso. Era una prueba de fuerza, un mensaje disfrazado de cortesía. Todavía te respetamos, pero ya no te necesitamos. Rugerio lo entendió perfectamente, y aunque su orgullo le exigía confrontar estas decisiones, su razón, ese lado suyo que siempre había mantenido vivo incluso en los momentos más violentos, le dijo que pelear contra Nueva York, en ese punto, sería suicida. Así que eligió el camino más difícil, ceder sin arrodillarse. No porque tuviera miedo, sino porque había vivido lo suficiente para saber que un rey inteligente se retira antes de ser destronado. Aún así, esa retirada silenciosa era un veneno amargo en su garganta, porque por primera vez, aceptar la lógica del crimen significaba aceptar que su tiempo se había acabado. El declive físico fue rápido y violento, como si el cuerpo hubiera esperado décadas para vengarse de los excesos, del estrés, de las noches sin dormir y de los pecados acumulados. Boyardo, que siempre había caminado como un general, comenzó a apoyarse en bastones, en barandas, en silencios. Su respiración se volvió pesada. Sus manos temblaban ligeramente y su mirada, esa mirada icónica que había congelado a tantos hombres, empezó a perder brillo. Pero lo más impactante no fue su fragilidad física, fue su lucidez. Incluso enfermo, seguía analizando, escuchando, comprendiendo. Su mente seguía siendo un campo de batalla donde cada recuerdo era una bala y cada decisión pasada era un fantasma que reclamaba su parte. Sabía que la muerte se acercaba y en lugar de negarla, comenzó a observarla con la misma serenidad calculada con la que había observado la vida. Su relación con Tony Boy, en los últimos años, se transformó en algo trágicamente humano. Ambos sabían que habían fallado, que habían sido demasiado duros, demasiado exigentes, demasiado orgullosos. Pero también sabían que se amaban con la ferocidad herida de dos hombres atrapados en una vida que no eligieron del todo. Hubo conversaciones tardías, silencios compartidos, miradas que decían lo que las palabras no podían expresar. Rugerio nunca lo dijo, pero entendía que Tony Boy era tanto su mayor dolor como su mayor esperanza. Y aunque sabía que no podría salvarlo del camino que había tomado, sí deseaba, con un anhelo que solo un padre puede sentir, que algo de su sabiduría, de su disciplina, de su visión, sobreviviera a través de él. La última puerta del infierno no fue una explosión de violencia ni un golpe federal. Fue un suspiro. Fue el momento en que Rugerio, sentado en su silla, sintió que ya no necesitaba vigilar nada, porque ya no quedaba nada por proteger. Había ganado guerras, había sobrevivido a conspiraciones, había creado un imperio donde antes no había nada. Y aunque la mafia seguía existiendo, aunque el crimen continuaría con o sin él, Rugerio sabía que su historia era irrepetible. Fue el último de una generación de capos que gobernaban con el cerebro tanto como con el puño. El último que podía mantener un territorio en paz mediante un equilibrio casi artístico entre el miedo y la diplomacia. El último cuyo silencio era más poderoso que cualquier amenaza. Cuando la muerte llegó, lo hizo como una visita inevitable, no como un enemigo. No hubo gritos, ni violencia, ni caos. Solo un hombre cerrando los ojos en la casa que había construido, rodeado de las sombras que lo habían acompañado toda su vida. Y así, sin ceremonias, sin confesiones, sin arrepentimientos audibles, Rugerio Ricci Debut Boyardo cruzó la última puerta del infierno.
una puerta que, a diferencia de las demás, no podía controlar, negociar ni retrasar. Era el final de un reinado, el final de una era, el final de un mito. Pero la historia no terminó con él, porque cuando un hombre como él muere, lo que deja atrás no es silencio, es un eco, y ese eco, oscuro, imponente, inolvidable, seguiría resonando en Nueva Jersey por generaciones. El final de Ruggerio, Richie Debut, Boyardo, no significó el final de su historia, significó el inicio de su transformación en mito, porque hay hombres cuya muerte solo confirma lo que ya eran en vida. Presencias que sobrepasan los límites humanos, figuras que pertenecen a una dimensión donde lo real y lo imaginado se mezclan hasta volverse indistinguibles. Cuando Boyardo cerró los ojos por última vez, muchos creyeron que finalmente se apagaría el eco de su nombre. Pero, irónicamente, fue entonces cuando comenzó a resonar con más fuerza. En las calles de Newark, donde durante décadas su sombra había regulado el pulso de la violencia, surgió una pregunta que nadie pudo responder con certeza. ¿Quién había sido realmente Richie Debut? ¿Un criminal brillante? ¿Un monstruo cultivado? ¿Un patriarca atormentado? ¿O una figura inventada por los rumores para proteger una verdad que nadie se atrevía a pronunciar? La leyenda empezaba a alimentarse sola, y la historia que había dejado atrás, tan llena de contradicciones, se convirtió en el terreno perfecto para que crecieran las versiones más oscuras y las más heroicas. Con el paso de los años, las generaciones jóvenes que no lo conocieron empezaron a escuchar su nombre como se escucha el de un fantasma, con fascinación y cautela. Sus anécdotas se contaban en bares, en reuniones clandestinas, en conversaciones susurradas entre policías veteranos. Unos decían que su finca tenía túneles secretos que nunca fueron encontrados. Otros afirmaban haber presenciado castigos que parecían sacados de la mitología griega. Incluso había quienes aseguraban que Ruggerio nunca había matado personalmente a nadie, que su verdadero poder estaba en hacer que otros lo hicieran sin cuestionarlo. Las historias se volvían más salvajes conforme más tiempo pasaba, porque la ausencia del hombre alimentaba la presencia del mito. Y curiosamente, ese mito no solo aumentó su fama criminal, también lo convirtió en una figura cultural, un símbolo de una época en la que el crimen organizado tenía una estructura tan rígida que casi parecía una institución política paralela. Pero lo más interesante fue cómo su figura influyó en la percepción de Nueva Jersey como territorio mafioso. Antes de Boyardo, Newark era una ciudad más dentro de la compleja red criminal de la costa este. Después de él, se convirtió en un lugar lleno de historias que los medios amarillistas explotaban con deleite y que los cineastas miraban como material perfecto para dramas de prestigio. La propiedad de Richie Debut, especialmente, adquirió un aura casi sobrenatural. Cuando finalmente fue subastada tras su muerte, compradores y curiosos recorrieron sus pasillos buscando señales del infierno silencioso que tantos rumores habían descrito. Algunos afirmaban sentir una presencia pesada en el aire. Otros buscaban trampas ocultas, restos de sangre, inscripciones secretas. Nunca encontraron nada que confirmara las leyendas, pero tampoco encontraron nada que las desmintiera por completo. Y ese vacío, ese espacio donde la verdad no habla, pero tampoco calla, fue suficiente para que las historias siguieran creciendo. Su hijo, Tony Boy, se convirtió en la figura más problemática de su legado. Para algunos, representaba la debilidad que termina destruyendo incluso a los imperios mejor construidos. Para otros,
Era la prueba de que ningún hijo puede cargar con el peso emocional de un padre tan legendario sin quebrarse en el intento. Tony Boy vivió y murió envuelto en una nube de controversia, escándalo y decadencia. Y sin embargo, incluso los que lo despreciaban reconocían una verdad fundamental. Nadie podía sobrevivir a la sombra de Richie DeBoot sin sufrir fracturas profundas. La relación entre ambos, reconstruida por historiadores y periodistas con fragmentos dispersos, se convirtió en uno de los dramas más trágicos del crimen organizado. Porque detrás del mito del capo invencible había un padre que nunca supo cómo amar sin exigir, cómo enseñar sin romper, cómo guiar sin aplastar, y esa incapacidad, tan humana, se convirtió en una de las partes más conmovedoras de su legado. Pero lo que realmente consolidó su figura en la historia estadounidense fue el impacto que dejó en la cultura popular. Años después de su muerte, series televisivas y películas empezarían a retratar personajes inspirados directamente en él. Su finca, su estilo aristocrático, su silencio amenazante, su longevidad criminal. Todos esos elementos servirían como base para antagonistas y patriarcas ficticios que, aunque exagerados, no lograban igualar la mezcla única de elegancia y terror que Boyardo había exhibido en vida. Incluso en los libros de historia sobre la mafia, su nombre aparecía en un tono diferente, nunca dicho a la ligera, siempre envuelto en una atmósfera de respeto y temor. Rugerio no fue un gángster común, fue un maestro de la sombra, un hombre cuya violencia nunca fue desesperada, sino estratégica, cuya crueldad nunca fue caótica, sino racional, cuyo poder nunca fue exhibicionista, sino inquebrantable. Y esa mezcla, tan rara, tan inquietante, lo convirtió en un arquetipo que Hollywood intentó replicar, sin éxito, durante años. Pese a su fama, hubo algo de su personalidad que solo quedó claro después de su muerte: su absoluta consciencia del tiempo. A diferencia de muchos capos que murieron creyéndose eternos, Rugerio entendía perfectamente que el mundo avanzaba sin él. Durante sus últimos años, observó la decadencia del viejo orden mafioso con un estoicismo casi filosófico, y aunque intentó resistir la llegada de la modernidad criminal, nunca se engañó pensando que podría vencerla. Esa lucidez, tan poco común en hombres obsesionados con el poder, fue una de las cualidades más sorprendentes de su carácter. No luchó contra el tiempo, lo observó, no suplicó por perdón, lo analizó, no intentó escapar de la muerte, la aceptó. Esa inteligencia emocional, invisible en la superficie de su reinado, reveló una profundidad que pocos habían percibido. Y es esa profundidad la que años después empezó a atraer a historiadores serios, interesados en comprender cómo un hombre aparentemente brutal había sido capaz de gobernar con tanta precisión psicológica. Incluso la policía, que durante décadas había intentado destruirlo, terminó admitiendo en informes confidenciales algo que jamás se atreverían a decir públicamente: que la ausencia de Boyardo coincidió con un incremento en el caos criminal de Newark. No porque su moral fuera superior, nadie lo creía, sino porque su método mantenía a raya a los impulsivos, a los ambiciosos sin disciplina, a los lobos jóvenes que no sabían diferenciar oportunidad de suicidio. Su gobierno no hizo a Newark más segura en un sentido civil, pero sí la hizo más predecible en un sentido criminal. Y para los agentes veteranos que entendían que el crimen no desaparece, solo se reorganiza, la presencia de Richie DeBoot había representado un equilibrio extraño, incómodo, pero funcional. Su muerte dejó un vacío que nadie pudo llenar. Con el tiempo, su apellido se volvió una contradicción histórica.
símbolo de terror para algunos, símbolo de orden para otros. Y aunque muchos intentaron reducir su vida a un simple relato de crimen y castigo, la verdad es que su historia abarca más dimensiones. Fue un inmigrante que se hizo poderoso en un país que no lo quería. Fue un estratega que mantuvo unido un movimiento criminal que en cualquier otro contexto habría colapsado. Fue un padre que no supo amar sin destruir. Fue un hombre que dominó el miedo sin perderse completamente en él. Y sobre todo, fue un ser humano que caminó en la cuerda floja entre el control absoluto y la locura absoluta. Que no cayó no porque no tropezara, sino porque sabía cómo recuperar el equilibrio incluso con el abismo a sus pies. Así, cuando los años pasen y los nombres de otros mafiosos se conviertan en notas al pie de historia, Rugerio Boiardo seguirá ocupando un lugar único, no solo por lo que hizo, sino por lo que significó, por lo que reflejó del país que lo vio crecer. La tensión entre la promesa del sueño americano y la brutalidad de los hombres que intentaron obtenerlo a cualquier precio. Su vida es una advertencia, una fascinación, un espejo oscuro en el que aún hoy muchos prefieren no mirarse demasiado tiempo. Porque comprenderlo a él es comprender una parte de Estados Unidos que a menudo intenta ocultarse bajo el brillo de su narrativa oficial. Al final, su legado no es un conjunto de crímenes documentados ni un listado de operaciones secretas. Es una enseñanza implícita que aún resuena. El verdadero poder no está en la fuerza, ni en la riqueza, ni en el terror. Está en la capacidad de moldear la percepción colectiva, de hacer que la gente recuerde tu nombre incluso cuando todo lo demás se ha desvanecido, de convertirte en una leyenda que, de tan profundo que cala en la cultura, parece nunca haber existido realmente. Un hombre que, como las sombras que llenaban los pasillos de su finca, está presente incluso cuando no puede ser visto. Un hombre que, al morir, no desapareció, solo cambió de forma. Rugerio, Richie the Boot, Boiardo no fue simplemente un personaje de la historia criminal de Estados Unidos. Fue, y sigue siendo, una leyenda. Una leyenda tan arraigada, tan inquietante, tan compleja, que parece haber sido inventada por el propio infierno.